el que, y dejamos aquí, sobre todo constancia y una introducción porque contamos con el canal del Congreso, en el que abordamos desde la perspectiva de los distintos parlamentos de Centroamérica, el Caribe, México e incluso Marruecos que nos acompaña, abordamos la problemática de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados, un tema que ha sido fundamental para nuestro país y para la región y en el que estamos convencidos que debemos encontrar soluciones conjuntas, coordinadas y con una perspectiva siempre basada en los derechos humanos. Se encuentra con nosotros el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Edgar Corzo Sosa, quien nos hablará de este tema desde la perspectiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y esto es importante, primero porque, como lo hemos ya mencionado, como legisladores no podemos permanecer nada más a la expectativa de las injusticias, las violaciones, la vulneración de derechos que sufren los niños y niñas y adolescentes que están viajando desde Centroamérica, que en una primera instancia tienen claramente situaciones de violencia, de sufrimiento y sin duda violaciones a los derechos humanos en sus comunidades y en sus países de origen. Ahí es esa primera violación de derechos, pero también todo lo que sufren en su trayecto dentro de Centroamérica, en México, a través de nuestro país y de los distintos estados, y ya no digamos también lo que sucede en nuestra frontera norte. Estos niños, como lo comentábamos, muchos viven en cuestiones de situaciones de desamparo, de peligro, de alto riesgo y pues aunque esta situación lleva muchos años existiendo, hace menos de un año, en verano pasado, fue cuando los gobiernos decidieron abrir los ojos. Fue cuando entonces el presidente Barack Obama llamó al presidente Peña y se dieron cuenta de que había una urgencia. Y esta urgencia existía muchos años antes, ya lo habíamos comentado en distintas esferas parlamentarias, con la diputada Karina Sosa. De hecho estuvimos trabajando tiempo antes de que esto se considerara una emergencia, estuvimos trabajando en la Unión Interparlamentaria, un proyecto de resolución en el que pues tanto la suma de voluntades de la senadora Ana Gabriela Guevara, Karina Sosa, una servidora, y parlamentos de todo el mundo, decidimos que hay que legislar urgentemente sobre esta materia. Claramente las instituciones de nuestros países y de Norteamérica están rebasadas. Según algunas organizaciones de la sociedad civil, el 80% de las niñas que migran sin compañía desde Centroamérica sufren abusos sexuales en su camino. 80%. El problema lo vemos no solamente en estos aspectos que pueden ser los más visibles, sino que los problemas son más graves en la medida en que son más invisibles, en la medida en que no tienen a dónde acudir. Un migrante y en especial un niño o niña no tienen acceso a la justicia. Este 80% de niñas y adolescentes que sufren violaciones mientras están trasladándose por nuestro país no pueden acudir a un ministerio público, no tienen médicos a donde acudir. Y los grandes héroes en todo esto son las organizaciones de la sociedad civil que sí se han convertido en una respuesta para estos miles de niños y niños migrantes no acompañados. Por otro lado, sin duda está también el tema de los niños que buscan reunirse con sus padres en los Estados Unidos y que requiere de un tratamiento especial, porque no se trata únicamente de temas migratorios, sino de temas de reunificación familiar, de acceso al desarrollo y en muchos casos también del acceso a visas humanitarias. Y si bien hay que reconocerlo también, los Estados Unidos sí generan año con año un número importante de visas humanitarias y han desarrollado mejores políticas de refugio, también la realidad es que hay muchos casos de niños y niñas que debiendo acceder a estos programas se están quedando fuera y están siendo deportados a sus comunidades de origen, donde corren aún más peligros. Si lo vemos en todos los peligros que están viviendo estos niños, niñas y jóvenes, pues van desde el clima, cruzar los desiertos, los ríos, cruzar también a través de lo que solía ser el camino de la bestia,
los asaltos, violaciones, accidentes, detenciones arbitrarias, extorsiones, acosos. Claramente estos niños y niñas son de las víctimas más vulnerables que hay en nuestro país y en nuestra región. Para darles también algunos datos, del año 2009 fueron devueltos a su país de origen, es decir, desde México fueron deportados 1,991 niños, niñas y adolescentes. Pero para 2014 se reportaron 7,633 casos. En total, del año 2008 al 2014 fueron devueltos a sus países 52,784 niños. De ellos, el 60% no se encontraba acompañado. Antes la proporción era al revés, era una minoría los que no viajaban acompañados. Ahora es justamente una mayoría. La dimensión de este problema también se observa en el número de niños, niñas y adolescentes detenidos en estaciones migratorias. De 2009 a 2012, el promedio anual de niños detenidos fue de 4,800. Pero en 2 años, de 2012 a 2014, el número de niños que se alojaron en estaciones migratorias se incrementó en casi 4 veces. Pasó de 6,107 a 23,096, solo en 2 años. Y aquí hay que recordar que las estaciones migratorias pues no son ningún espacio amigable. Hace unos momentos el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Sigfrido Reyes, hablaba de la no criminalización de la migración en México. Y es cierto, es real. Desde 2011, con la nueva ley de migración, ya no es un delito la migración. Sin embargo, las estaciones migratorias físicamente siguen siendo cárceles. Sigue siendo una privación de libertad, sigue siendo, como le llaman, un aseguramiento. La realidad es que si vemos esos espacios con barrotes, con policías, con muy malos servicios, no son muy distintos a las cárceles. Un dato más preocupante y alarmante es que en 2014, el año pasado, cerca de 9,000 niños, 9,000 entre 0 y 11 años, entraron a nuestro país, y de ellos 1,853 no estaban acompañados, entre 0 y 11 años, unos niñitos. Además, se requiere un rol más activo, y aquí lo escucharemos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los defensores en el apoyo de los niños migrantes. Se requieren acciones claras y directas en este tema, porque vemos que a pesar de que tenemos los cambios legales, no están haciéndose las acciones desde el Ejecutivo que debieran hacerse. Como legisladores, y como comentábamos, no estamos a la expectativa de las injusticias, sino que estamos trabajando en ello. Junto con las presidentas de las comisiones de migraciones en el Senado y en la Cámara de Diputados, hemos hecho una agenda de este tema en México, no solo a través de la diplomacia parlamentaria, como ya lo comentaba, sino también en nuestra propia legislación, y que seguramente podemos ahondar en la mesa de la tarde. Sí estamos logrando un marco jurídico en México que proteja a los niños migrantes no acompañados. ¿Qué falta? Sin duda falta presupuesto, falta coordinación efectiva entre autoridades, falta también que los nuevos cambios legales que estamos haciendo se lleven a la práctica, y sin duda un tema muy importante, y creo que nunca será suficiente reconocer el papel de la sociedad civil en este tema tan triste, tan llenos de historias, de víctimas, tan llenos de errores por parte de los gobiernos, pero sin duda un tema que nos compromete y nos une a todos el día de hoy aquí. Damos el uso de la palabra al doctor Edgar Corzo Sosa, que, como les comentaba, es el 5º visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes. Reciban en primer lugar un afectuoso saludo de parte del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lamenta no haber podido acompañarlos el día de hoy, como era su deseo. En su lugar,
me encuentro yo, que soy el quinto visitador de la Comisión Nacional, y dentro de las funciones que tengo a mi cargo se encuentra la de migrantes, pero al mismo tiempo periodistas, defensores de derechos humanos y trata de personas. Son temas que están relacionados y que tienden muchísimo a un aspecto esencial de la situación de los migrantes. El escenario de hoy, esta honorable Cámara de Senadores, yo creo que es excelente para compartir reflexiones en torno a esta problemática de la niñez migrante no acompañada en el marco de las actividades que se están realizando. Agradezco y por supuesto saludo a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, también a la senadora Ana Gabriela Guevara, a la diputada Amalia García, al senador José Rosas y por supuesto a la senadora Mariana Gómez del Campo, la organización y las actividades que están realizando en este día sobre este tema tan importante. Mi reflexión está estructurada de la siguiente manera. Primero, un contexto para ver dónde nos encontramos. En segundo lugar, un marco legislativo, un marco jurídico al que hizo referencia la senadora Cuevas. Pero también, en tercer lugar, un marco no jurisdiccional en el que se encuentra específicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y finalmente, como punto de salida, unas conclusiones mínimas que se pueden realizar al respecto. Entro entonces al primero de los apartados, que es el contexto de la niñez migrante. Aunque ya han sido dadas cifras muy importantes, haré también una referencia genérica a este fenómeno que involucra a niñas, niños y adolescentes. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, a nivel mundial, 15% de la población migrante internacional, esto es 33 millones, tienen menos de 20 años de edad. De estos, el 33%, aproximadamente 11 millones, tiene de 15 a 19 años. 26%, 9 millones, tiene de 10 a 14 años y 22%, 7 millones, tiene de 5 a 9 años y 18%, esto es 6 millones, tiene de 0 a 4 años. O sea que el número es importante en cuanto a esta migración, la población en general. En el continente americano, las personas migrantes de 0 a 19 años representan el 23% del total de la población migrante internacional. Y los que tienen entre 15 y 19 años representan el 39% de la población migrante internacional menor de 20 años, de acuerdo a cifras de UNICEF del 2011. De acuerdo con lo reportado por el Instituto Nacional de Migración, en los boletines estadísticos migratorios de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en el 2014, como bien lo señaló la senadora Cuevas, 23,096 niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros fueron presentados ante la autoridad migratoria, de los cuales 10,757 viajaban no acompañados y procedían de Centroamérica, 2,350 de El Salvador, 4,364 de Guatemala, 3,997 de Honduras y 46 de Nicaragua. En enero de 2014 fueron presentados 855, de los cuales 509 viajaban no acompañados. En enero del 2015 iban 1,919, de los cuales 1,008 estaban en la misma condición. De modo que hay que concluir que en México el flujo de niñas, niños y adolescentes transmigrantes ha ido creciendo, lo que supone, como ya también se señalaba, un reto a todos los que trabajamos en favor de la garantía de los derechos de la niñez en la migración. En este grupo que conforma la diversidad de la niñez transmigrante se pueden advertir condiciones de especial vulnerabilidad. ¿Sí? Es un grupo migrante que se encuentra en una situación muy especial que hace más difícil su experiencia migratoria. Son menores, una condición, son migrantes,
pueden ser mujeres y pueden ser indígenas. Si todo esto lo conjuntamos con otras condiciones más, pues nos da una vulnerabilidad múltiple que hace más importante y que pone mayor en riesgo a las niñas, niños y adolescentes. En materia de refugio, otro sector especialmente en condición de vulnerabilidad, aquí las personas han sido prácticamente obligadas a salir de su país de nacionalidad o de residencia habitual, debido a fundados temores de ser perseguidos por diversos motivos. Y aquí también encontramos niñas, niños o adolescentes que han huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público y la vida de estas personas. Entonces, un número importante de niñas, niños y adolescentes en la migración y con necesidades de protección internacional, especialmente considerando su vulnerabilidad, pues se encuentra en este proceso migratorio que tiene etapa de origen, de tránsito y destino. La Organización Internacional para las Migraciones ha señalado que algunos grupos que dentro de las personas migrantes se encuentran están en una situación mayor de vulnerabilidad, como se señalaba, quienes son perseguidos por maras o pandillas, las madres adolescentes y sus hijos, las víctimas o sobrevivientes de violencia y las víctimas de reclutamiento forzoso por parte de fuerzas o grupos armados. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la protección y garantía de estos derechos de la niñez es un tema fundamental que debe partir de una premisa básica. Antes que migrantes, se trata de niñas, niños y de adolescentes, por lo que el tratamiento que se brinde en la materia debe partir de las condiciones de acceso a sus derechos en tanto infancia, para después abordar la especial situación de vulnerabilidad derivada de su condición de movilidad humana y en específico acentuada desprotección al tratarse de migrantes no acompañados. Como quiera que sea, son tres temas, tres aspectos, tres aristas que confluyen, pero hay que tener su análisis integral. Hay un tema también, no me detendré, que es el desplazamiento forzoso al que están expuestos y finalmente decir que se encuentra este tema de los niños, niñas y adolescentes no acompañados en un terreno en donde hay un flujo de personas y en donde encontramos riesgos creados especialmente por cuestiones de inseguridad y de aprovechamiento de su condición de multivulnerabilidad, lo que señalaba la senadora Cuevas. Cuando hay un niño, niña y adolescente migrante no acompañado, yo creo que debe de prestarse muchísimo la atención en la situación en la que guardan. Normalmente son objeto, como ya señalaba, en un porcentaje bastante alto de abuso sexual. En consecuencia, las autoridades, una de las primeras actividades que deben realizar es tomar en cuenta esta situación y hacer las investigaciones correspondientes. Eso en cuanto a un contexto señalado, insisto, con un número creciente y con una situación de vulnerabilidad en diversas características y sobre todo múltiple. En cuanto al marco jurídico, otro de los temas, otro de los apartados. Yo creo que aquí tenemos en los derechos de la niñez y de la adolescencia un reconocimiento en instrumentos internacionales, nacionales, de observancia obligatoria en México. Y quiero señalar principalmente el párrafo tercero de nuestro artículo primero constitucional, y lo cito. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Hago énfasis, subrayo, lo que se refiere a respetar, proteger y garantizar. Y por supuesto a las autoridades administrativas. Lo señalaba también la senadora Cuevas. Tenemos un marco jurídico muy positivo, muy amplio,
pero las autoridades administrativas también tienen una obligación desde nuestro texto constitucional elevado a nivel internacional de intervenir para proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, especialmente los derechos humanos de los menores migrantes no acompañados. Sí quisiera hacer referencia a alguno de estos derechos que tienen ellos. Un derecho sobre el que debemos trabajar con especial interés es el derecho a la identidad. Los estados deben comprometerse a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos su nacionalidad, su nombre y sus relaciones familiares de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas. También hay que reconocer que la identidad, en este caso, es diferente a la identidad civil, sobre todo a la que se refiere a materia de derechos humanos, y también la identidad en un tema humanitario como en el que nos encontramos. Al final del día, considero que tenemos que hablar de una identidad general, regional e inclusive de una identidad hermana, porque eso es lo que somos, hermanos entre los diversos países. En relación con los derechos a la vida, supervivencia y desarrollo, la Corte Interamericana, en una de sus opiniones consultivas, ha establecido que el respeto del derecho a la vida de los niños no solo implica la prohibición de la privación arbitraria de la misma, sino que también se considera la adopción de medidas que permitan el desarrollo del niño para que tenga una vida digna. No es solo estar respetándolos, por no privándolos arbitrariamente, sino que se requieren actitudes positivas y positivas en favor del desarrollo de los niños. El Comité de los Derechos del Niño, en su observación general número 6, titulada Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, estableció que los estados deben garantizar la protección máxima posible contra la violencia y la explotación que ponen en peligro el derecho del menor a la vida, a su supervivencia y a su desarrollo. Es un comité de Naciones Unidas que está dando una observación general y por lo tanto yo creo que es vinculante. Se trata entonces de derechos humanos que condicionan fuertemente el ejercicio de otros, si hablamos de la vida, ¿sí? Por lo que debe tener siempre una especial condición y también protección. Hay otro derecho que es el de la unidad familiar. Creo que es esencial este derecho a la unificación familiar, a la unidad familiar en cuestiones de menores migrantes no acompañados. Los estados deben velar porque el niño, la niña o el adolescente no sea separado de sus padres contra su voluntad, salvo que tal separación sea necesaria en el interés superior del niño. Pero sobre todo, que una vez separados, pues al estar no acompañados, así sucede, que logren su reunificación familiar lo más prontamente posible. Da tristeza y se siente uno incómodo, impotente, cuando una niña, niño o adolescente no acompañado no logra llegar a donde están sus padres. Y peor aún, que en su intento haya sido privado de su vida. El derecho a la unificación familiar va unido con el derecho a la vida y con otros más. Igualmente, se debe garantizar a la niñez migrante los derechos a la igualdad, al cuidado y protección especial, a la salud, a la educación. Respecto de estos últimos, conviene subrayar nada más por ahora la importancia de trabajar en los mecanismos de accesibilidad universal. Hay otros derechos también en juego en este tema. El derecho al libre tránsito y residencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en otra de sus observaciones, estableció que los niños, niñas y adolescentes migrantes, se encuentren o no acompañados, no deben ser detenidos bajo ningún supuesto. Solo se les puede privar de su libertad como medida cautelar de último recurso una vez que se hayan agotado todas las medidas alternativas a la privación de la libertad. En caso de que resulte absolutamente necesaria la detención, se tendrá que justificar por la ley y será por el tiempo más corto posible. El viacrucis que un menor migrante no acompañado puede empezar a vivir una vez que entra en un territorio en donde una autoridad migratoria lo detiene, puede ser prácticamente un infierno.
Es a partir de ahí, en esa detención o en ese darse cuenta del menor que debe de empezar a funcionar toda la maquinaria para la protección de sus derechos. Aquí hay que retomar y tomar muy fuerte el respeto al derecho a la integridad personal en la vertiente psicológica. Un menor no acompañado anda con miedo, está a la defensiva, carga sobre sus espaldas los problemas que trae desde su país de origen. En consecuencia, es de especial interés salvaguardar en todo momento su estado emocional. Una falta de cuidado del estado emocional, derecho a la integridad personal en su vertiente de integridad psicológica, puede llevar a un menor migrante no acompañado a una conclusión que pudiera ser en ciertos casos fatal. También resulta imperante garantizarles el derecho al asilo y al refugio. Hay que hacer entonces una suma de esfuerzos también para garantizar a este sector múltiplemente vulnerable el derecho al debido proceso, a que se respeten sus opiniones y creencias, a la no explotación laboral, trabajando para ello conforme a los principios de protección a los derechos humanos de la infancia y adolescencia migrante y refugiada, conforme a los principios de no discriminación, de interés superior de la niñez, de no devolución, de no sanción por ingreso irregular y de confidencialidad. Dentro del marco normativo ya legal, pues no, a solo hacemos referencia a lo que ya se establece en la ley de migración, pero sobre todo queremos detenernos en la atención adecuada que en todo momento se le debe dar por parte de las autoridades. Resulta también especial, y no me detengo, el contenido de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se establecen también en ambas leyes procedimientos que deben de en todo momento resguardarse. El hecho de que haya oficiales de protección de la infancia en las estaciones migratorias, el hecho de que haya procedimientos para la atención del riesgo de un menor, significa que ahí podemos poner en juego los derechos humanos que deben de ser salvaguardados a estos menores que están en una situación de riesgo muy amplia. Esos mecanismos pues los tenemos establecidos en la ley. Incluso tenemos establecidos pues espacios de alojamiento o albergues para recibir a este sector poblacional. Inclusive, y en eso quiero hacer énfasis, se le otorga una gran responsabilidad al sistema del desarrollo integral de la familia, el DIF. A él le corresponde diseñar base de datos, condiciones de tránsito, causas de migración y otras actividades más. Se recae muchísimo en dos autoridades o dos sectores administrativos. Uno, Desarrollo Integral de la Familia, y otro, Instituto Nacional de Migración. Estas autoridades administrativas, como puede advertirse, tienen un marco jurídico amplio, al que ciertamente le faltan algunos temas para hacerlo lo suficientemente robusto y hacer frente a la situación en la que se encuentran los menores migrantes no acompañados. Celebro en este sentido que se analice y reflexione la posibilidad de una ley general sobre este tema. Ya tenemos una ley de migración, tenemos una ley general de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que sí hay que analizar, hay que ver el alcance que pueda tener una ley general tratándose, por supuesto, de menores migrantes no acompañados. Creo que la situación por lo menos justifica un análisis, una reflexión y el esfuerzo que ya se ha realizado en el foro de presidentas y presidentes que nos convoca el día de hoy. Lo merece y yo creo que lo está pidiendo en voz alta, pero también hay que reconocer que mucho esperamos y mucho debe hacerse en cuanto a las autoridades que están involucradas. Las expectativas puestas en el sistema DIF, en el Instituto Nacional de Migración y también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son altas y por lo tanto el compromiso también es alto. Paso al siguiente apartado. Resultados desde el marco no jurisdiccional. De 2006 a la fecha
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 14 recomendaciones a autoridades federales y estatales donde los agraviados son niñas, niños y adolescentes migrantes, sobresaliendo las violaciones a su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, al derecho a la salud, el derecho a la educación, a la no violencia sexual, a la reunificación familiar, a la determinación del interés superior del niño, entre otros. Asimismo, en ese periodo se han emitido 25 medidas cautelares para que niñas, niños y adolescentes se vean beneficiadas y se han recabado más de 800 quejas donde los quejosos o agraviados son niñas, niños y adolescentes. Dentro de las violaciones a los derechos de los niños presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacan las siguientes, y solamente es enunciativo. No se les aplica el cuestionario para determinar el interés superior del niño. No se les explica su situación migratoria ni la razón de por qué están presentados. No son canalizados a albergues del DIF, o los albergues, no cuentan con espacios y características necesarias para brindarles la atención requerida por la ley. Se les mantiene en aseguramiento con población adulta. Son enviados a estaciones migratorias que no están habilitadas para brindarles la atención médica, psicológica y alimentación adecuada. Son detenidos por autoridades que carecen de competencia para verificar su estatus migratorio, justificando la protección de la niñez. O bien, no existe atención adecuada para que las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a estos grupos pues sean tratados desde la diversidad sexual, que es otro de los temas que también están pendientes. La mayoría de estas problemáticas están resueltas por la ley. O sea, lo que les estoy diciendo es un problema de aplicación de la ley. El marco jurídico al que hacía referencia la senadora Cuevas, vuelvo a retomarlo, pues está muy bien, está muy bonito, pero nos hace falta algo más. El trabajo a realizar está más bien residenciado en las autoridades administrativas que deben cumplir con el mandato legislativo y, por supuesto, también están presentes las preocupaciones presupuestarias. No es ajeno decir que cada vez que se le pide algo a una institución como el sistema DIF, lo primero que se argumenta es falta de presupuesto. Si ustedes contrastan la responsabilidad que recae en el sistema DIF, en el marco normativo, y ven el presupuesto, yo creo que no consta lo suficientemente. Algunas medidas cautelares que hemos emitido, pues lo que hacen es simple y sencillamente hacer cumplir la ley de migración. Cuando se tiene a un menor en una situación de migrante no acompañado, pues debe ser puesto inmediatamente a disposición y materialmente en el DIF, en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, o bien un albergue que esté supervisado por el DIF. Las consecuencias que esta aplicación de la ley tiene pueden ser múltiples, diversas y complicadas. ¿Hay suficientes edificios del DIF? ¿Estos tienen las condiciones adecuadas? Cuando no hay DIF y hay albergues, ¿están verdaderamente supervisados? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema DIF? Pero lo hago a la luz de la legislación, porque la legislación es la que le otorga muchas responsabilidades. No creo que sea prudente dar tanta responsabilidad desde el ordenamiento legal a una institución y no dar seguimiento a lo que está pasando con ella, no solamente en materia presupuestaria, sino en materia de respuesta a las necesidades que se les están imponiendo por un mandato de la ley. Como quiera que sea, el imperio de la ley en la protección de los derechos de los menores migrantes no acompañados es una excelente herramienta a la que hay que acudir para no mantener, o en su caso establecer, el entorno mejor posible en el que pueden encontrarse las niñas, niños y menores migrantes no acompañados. Último de los puntos, algunas conclusiones. Las niñas, niños y adolescentes migrantes deben ser considerados como personas sujetas de derechos
y no como objetos de protección, de manera que se rescaten las capacidades que tienen para involucrarse y responsabilizarse en los asuntos que les competen. El marco legal vigente debe verse reflejado en su actuación y apego al mismo por parte de los servidores públicos e instituciones del Estado obligados a atender el tema de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Se necesita una mayor capacitación y profesionalización desde el marco salud internacional y nacional, y la efectiva aplicación de protocolos de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de refugio y de protección internacional. Me permito sugerir y proponer, con el debido respeto al marco de las actuaciones de las diversas autoridades, pero con voz segura y firme, que es y debe de crearse e instalarse un grupo de trabajo interinstitucional sobre el tema que nos convoca, que se pueda construir desde estos supuestos y con representaciones fijas de parte de las instituciones, de donde salgan mejores decisiones. Si estamos tomando decisiones aisladamente, yo creo que no vamos a abordar el fenómeno integralmente, que es como se requiere para una solución. Debe de tenerse una concepción garantista, ciertamente, pero también hay que articular el interés superior del niño aplicado a los migrantes no acompañados, para dar seguimiento a las acciones a favor de la protección de sus derechos, los que tienen por ser personas y, por supuesto, estar en desarrollo. Queda pues puesta sobre la mesa una propuesta que dará, espero, seguimiento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para crear un grupo de trabajo a este respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Edgar Corzo Sosa. Nos da muchísimo gusto tener la posibilidad de escuchar su punto de vista. Y pues nada más a modo de contexto para nuestros colegas que vienen de otros parlamentos, los temas que ha tocado el doctor Corzo son de la mayor relevancia y de urgencia para legislar. La diputada Amalia García hace ya más de 2 años, sin duda ya seguramente ampliará sobre esta materia, ha recalcado y ha insistido de todas las formas posibles en la necesidad de esta ley general en materia de niñez migrante. Ha sido alguien que ha hecho mucho énfasis en el fortalecimiento que debe tener el DIF, también en el enfoque, como usted lo comentaba, garantista, y en los temas de refugio, que son fundamentales, en los temas humanitarios. México también se ha quedado atrás, a pesar de que fuimos el hermano mayor y el hermano generoso en los 80s, en los 90s, en materia de refugio. Para ilustrarnos, nada más una cifra. En 2013, México recibió únicamente 54 solicitudes de asilo de niños, niñas y adolescentes. Solo 54 para un país de la extensión de México. Y de esos 54, solamente se le otorgó la condición de refugiado a 14. Seguramente usted, doctor, tendrá cifras más actualizadas. Estas son las de 2013, pero son las que pude conseguir porque no está nada fácil. Pero claramente ahí nos gustaría, y creo que no me equivoco aquí al decirlo de forma colegiada, nos gustaría poder trabajar más con usted para que también, probablemente con el liderazgo de FOPREL, podamos impulsar políticas y legislaciones humanitarias para México y para toda la región. Hemos estado insistiendo en la necesidad de modificar incluso nuestra Constitución en esta materia, así que pues la voz de usted en esta tarde nos parece más que oportuna y, como usted bien se dice, se suma. Senadora Ana Gabriela Guevara. Sí, gracias, senadora Cuevas. Pues yo en inmediato le tomo la palabra y le pediría entonces que ponga fecha para cuando instalamos el grupo. Y con todo gusto, doctor Corzo, yo creo que es algo que urge hacerlo, que no va a bastar con todo el intento que hacemos desde la parte legislativa, y que lo tenemos que fortalecer junto con todos ustedes. Y
y verdaderamente acompañarnos de la labor que hace la Comisión de Derechos Humanos. Creo que ustedes llevan la voz cantante del tema en muchos de los vertientes que toma toda esta problemática o esta situación de los niños, y que efectivamente yo ya no quisiera caer reiterativa en lo que ya se dijo, pero me parece que detener y regresar parece una responsabilidad única del gobierno, y no atendemos o se dejan sueltas muchas de las cosas, y le acudo toda su razón de decir: la ley tiene que dar el siguiente paso. Tenemos que buscar cómo las legislaturas de los estados se adhieren a ello y que se responsabilicen también de cada uno de los puntos que se han dicho, y que el tema de los OPIs, más allá de la labor que hace el propio Instituto Nacional de Migración, es insuficiente. Son muy pocos los OPIs que se tienen en toda la República, y frente a lo que dispone la ley, el DIF tampoco tiene capacidad para poderlo responder. Entonces creo que sí es importante incluso el presupuesto, pero sí es importante el sentar, y repito, yo dejo en la mesa ponerle fecha y lugar y empezamos ya. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Ana Gabriela Guevara. Compañeros, compañeras, quienes deseen hacer uso de la palabra, ahora es cuando. Diputado Carlos Emilio López, después diputada Amalia García, después diputada Kensal Gali. Bueno, antes que nada quisiera felicitar a FOPREL por esta iniciativa de convocarnos a diferentes legisladores y legisladoras de la región para discutir este tema sensible. Felicitar también al Senado de México y agradecer su hospitalidad de recibirnos como anfitriones, pero no solamente eso, no solamente lo logístico, sino toda la provisión de información cualitativa y de análisis integral de este fenómeno, ¿no?, que nos toca a todos, a unos más, a otros menos, pero que nos aborda. Tanto la mesa anterior como esta mesa nos deja planteado todas las conferencias de que la migración es un fenómeno multidimensional, multicausal, multifacético, que tiene, además de múltiples causas, múltiples efectos, y frente a un problema que tiene asideros en las estructuras económicas, en la exclusión social, en los débiles marcos normativos, etcétera, etcétera. Yo quisiera proponer, frente a esa multidimensionalidad, una multirespuesta de todos los espacios regionales que hay. Por ejemplo, se habló del tema de las dificultades de acceso a la justicia para la niñez migrante, las dificultades de interponer denuncias, y cuando las interponen, pocas reacciones de los ministerios públicos para sancionar las violaciones a sus derechos humanos. Tenemos en Centroamérica una Corte Centroamericana de Justicia, donde se pudiera discutir este tema de la niñez migrante no acompañada como un tema de discusión de este órgano de justicia regional. Tenemos el Parlamento Centroamericano, que es otro órgano regional, en donde se crean leyes marcos que regulan el funcionamiento de nuestros países o que ponen temas globales, ¿no? Se ha hablado de la necesidad de adaptar la legislación nacional a la legislación internacional, a la Convención sobre los Derechos del Niño, a la Convención sobre los trabajadores migrantes y sus familias. El doctor Edgar Corso ha mencionado muchos aspectos del derecho internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Comité de Derechos del Niño, que nuestros países están obligados a adaptar las leyes nacionales a esos instrumentos internacionales. Entonces tenemos un órgano legislativo regional, que es el Parlamento Centroamericano, que debemos de aprovecharlo. Debemos de aprovechar todos los espacios del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano. Aquí se ha hablado
de que si no se aborda el modelo económico, muy difícilmente se va a superar el problema de las migraciones. La diputada Varela, ¿no?, fue una de las que mencionó con mucha fuerza de que el modelo económico es el principal causante del fenómeno de las migraciones. Dentro del SICA hay un espacio de reunión de los ministros de Economía, o sea, que este sea un tema de discusión de los ministros de Economía. Se ha mencionado de la necesidad de tener políticas sociales con enfoque de familia, con enfoque de comunidad. El SICA también tiene un espacio de reunión de los ministerios sociales y de los ministerios de la familia. Entonces creo que tenemos una cantidad de espacios subregionales, ya no digamos la reunión de presidentes del SICA, etcétera, en donde lo que discutamos acá no solamente quede como reflexiones, ¿no?, como buenas intenciones, sino darle cursos a todos esos espacios que ya existen y que todos nuestros países están participando. Gracias. Muchas gracias a usted, diputado Carlos Emilio López. Diputada Amalia García Medina. Gracias. Los comentarios y la reflexión que se ha hecho por parte del visitador de la Comisión de Derechos Humanos me parecen muy pertinentes y coincidimos, como lo ha dicho la senadora Gabriela Cuevas y la propia senadora Ana Gabriela Guevara, coincidimos. Hay una iniciativa de ley general que protegería los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, especialmente los no acompañados. Sin embargo, han sido más de 2 años de trabajo y de cabildeo en la Cámara de Diputados en una instancia, un instrumento de trabajo donde ha participado el Gobierno de la República, ha participado el Instituto Nacional de Migración, ha participado el DIF nacional, han participado también representantes de la Secretaría de Gobernación, es decir, prácticamente todo el mundo. Y todo el mundo coincide en que el contenido de la ley es magnífico. Sin embargo, en donde ha habido una resistencia a la hora de plantear que esa ley, si se aprobara, tiene que contar con recursos. Y es cierto, lo que requerimos hacer no es cambiar la ley para achicarla a la falta de recursos, es exactamente al revés. Requerimos una ley que además está precisamente en consonancia con el artículo primero de la Constitución, y se requiere garantizar el dinero para que esos albergues se abran a la presencia de los niños de manera tal que ahí se verifique cómo se puede garantizar el interés superior de la infancia. ¿Qué medidas, tomando en cuenta que cuando ellos salen de sus regiones de origen, cuando pasan por nuestro país, seguramente lo hicieron por varias causas? Una puede ser por la necesidad económica, otra la reunificación familiar, otra por la violencia ante el crimen organizado y otra incluso violencia intrafamiliar. Si el único mecanismo, la única medida que hay de parte del gobierno mexicano es la deportación inmediata, entonces se les pone en un gravísimo riesgo a niños y adolescentes que pudieran estar abandonando su hogar e incluso su país por violencia, ya sea del crimen organizado o violencia intrafamiliar. Pero además, si lo que desean es reunirse con sus padres, no se estaría garantizando la reunificación familiar. Se requieren recursos para tener personal especializado que conozca cuáles son las causas, efectivamente, para que en casos en que lo que proceda sea el refugio, México garantice el refugio. Se ha hablado por las dos senadoras, la senadora Cuevas, la senadora Ana Gabriela Guevara, y coincidimos plenamente las comisiones en ambas cámaras, que debe garantizarse los recursos para que México brinde protección y garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Este planteamiento de usted, la propuesta de una instancia, ahora con esta nueva presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me parece pertinente, hay que retomarlo. Lo único que yo estoy convencida que uno no puede hacer es darse por vencido, sobre todo porque estamos hablando de miles de niños y niñas que tienen derechos,
que antes que ser migrantes son personas con derechos y se les deben garantizar. Entonces, creo que esta mesa puede servir perfectamente, esta sesión de trabajo, para que nuevamente se retome esa instancia, que sea una instancia integral en donde participe el Congreso de la Unión, las dos cámaras, pero que participe también el Gobierno de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la que no estaba participando en esa mesa que teníamos, y ahora su participación, pues ojalá que contribuya y que pudiéramos aprobar esa ley, que además ya existe la iniciativa, se le modificó, se cambió, se hizo todo lo que era pertinente para que se aprobara, y que incluso puede servir como un punto de partida para una ley marco en la región que resultaría pertinente. Por lo demás, yo reconozco que FOPREL ha hecho una determinación muy importante con esta sesión de trabajo, tanto desde el Senado de la República como con la Secretaría Técnica y la iniciativa de los legisladores y legisladoras de Centroamérica, para que se retome ese tema. No es suficiente lo que está en la iniciativa que envió el presidente de la República al Congreso de la Unión, y en un capítulo se le hicieron algunos agregados, modificaciones para proteger a los niños migrantes. Participamos activamente las dos cámaras, pero no es suficiente de ninguna manera, y creo que hay que dar un paso adicional. Muchas gracias, diputada Amalia García Medina, presidenta de la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados. Diputada vicepresidenta Kensel Gali. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Primero quisiera hacer una pequeña observación. Es que últimamente solemos oír hablar de fenómeno migratorio o fenómeno de la inmigración. Quisiera decir, si buscamos en el diccionario, la migración no es un fenómeno, sino que es un hecho, y la movilidad humana siempre, y el fenómeno es un hecho que no tiene explicación, mientras la movilidad humana nunca fue fenómeno, sino un hecho natural. Y quisiera también preguntar a doña Gabriela una cifra que dio: 52.000 de niños que han sido deportados a su hogar en pocos años. Quisiera saber si han sido deportados o repatriados a sus países o a sus familias, porque tenemos un problema similar en Marruecos. Pero lástimamente los niños que salen sin papeles, indocumentados, para que las autoridades españolas no pueden repatriarlas, ni pueden devolverlas a sus familias, que salen sin ningún documento. Entonces me pregunto si es el caso de los niños que han sido devueltos al país o a la familia. Otra cosa también que tenemos son, además de los hijos no acompañados o de los niños no acompañados, tenemos una cuestión muy grave, que son los niños abandonados. Y esto está con la nueva oleada de migración subsahariana que pasa en Marruecos. Antes Marruecos fue país emisor de migración, se transformó en país de tránsito, y ahora digo de llegada, no digo de acogida ni de instalación, porque ahora a partir de las nuevas leyes de la globalización ya no se acoge ni tampoco se instala, sino el inmigrante está siempre esperando cuándo ya puede ir para salir y para emigrar hacia donde busca nuevo destino. Y entonces hay muchas mujeres subsaharianas que llegan, que se embarazan en el camino, violadas, y cuando ya llegan al territorio marroquí nace el niño, pero lo dejan y no se sabe hijo de quién es un subsahariano, es un inmigrante, pero no es sino más un abandonado, un bebé, y esto nos tiene un gran problema. Quisiera saber si también aquí en México estáis un poco en el mismo problema. Otra cuestión, si hablo de la migración de los niños marroquíes hacia España. España, cuando ya les encuentran la frontera, les pone en unos centros que llama centros de acogida hasta que tengan 18 años, y luego para repatriarlos a su país. Algunos logran escaparse y otros ya vuelven otra vez para intentar. Quisiera saber si también en México hay esos centros o solo se quedan a la buena de Dios los niños que están en el país. Gracias. Muchas gracias, Kenza. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?
Diputada Lorely Trejos. Gracias, buenas tardes. Primero que todo, felicitarlos por la actividad, agradecerles la invitación que nos han dado y por la hospitalidad que hemos recibido de parte de nuestros amigos y hermanos mexicanos. Yo vengo representando a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica este tema de niños y niñas y adolescentes migrantes sin acompañantes. No afecta tanto o no ha afectado hasta el momento a niños y niñas de nacionalidad costarricense. Sin embargo, como países hermanos nos interesa el tema. El año pasado nos reportaron de 3 niños de nacionalidad costarricense que cruzaron la frontera mexicana. No obstante, después de las investigaciones pudimos constatar que fueron entregados por las autoridades de los Estados Unidos a los respectivos padres que se encontraban en la frontera. Sin embargo, no podemos olvidar y ser omisos de que esos niños tuvieron que pasar por todo un proceso, un tránsito, unos días, me imagino, bastante difíciles, que yo creo que ni nosotros como personas adultas nos atreveríamos a recorrer ese tránsito que estos niños y estas niñas vivieron. Pero bueno, en concreto quiero decirles que Costa Rica tiene muchísimo interés de colaborar con los países hermanos centroamericanos en la elaboración de algún protocolo o reglamento o ley a nivel regional, y estar vigilante y trabajar junto con ustedes para de alguna manera lograr erradicar esta violación de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Lorely Trejos, y le damos la palabra al diputado Miguel Edgardo Martínez Pineda. Gracias por esta oportunidad. Igual que los compañeros diputados, agradecer la invitación a los de FOPREL y por supuesto esa cordial bienvenida que nos han dado a todos nosotros aquí. Un saludo del presidente de la República, el presidente del Congreso Nacional y la primera dama, ya que este tema de los niños migrantes ha sido un tema de país. Se ha estado trabajando fuertemente, inclusive la primera dama ha estado en Estados Unidos visitando los albergues donde están una cantidad fuerte de niños hondureños que precisamente están, que inclusive se han encontrado que han sido sujetos hasta de vejámenes. Entonces, nosotros como país y como región estamos haciendo un trabajo bastante fuerte en el Congreso Nacional precisamente para poder ver qué se hace con estos niños, sin desconocer que todo el tema que hablemos aquí de migrantes pasa por el tema de mejorar las economías de nuestros países, ya que nosotros sabemos que tenemos una cantidad importante de millones y nuestras economías al final dependen bastante de lo que son las remesas. Entonces un tema de que un padre de familia se va a Estados Unidos y está 5 años sin ver a su hijo, al final corre el riesgo que le pase cualquier cosa a su hijo porque él lo quiere ver y porque de igual manera está ilegal en Estados Unidos. Entonces nosotros sabemos que como región podemos impulsar, inclusive se ha hecho ahorita un bloque de 3 países centroamericanos donde va a haber un apoyo fuerte del mismo Estados Unidos, pero queremos orientar precisamente esos recursos para que los niños, sobre todo, tengan una protección especial, ya que las declaraciones del mismo presidente de Estados Unidos ha dicho claramente que si están ilegales van a ser deportados. Inclusive nosotros recibimos cantidad de aviones llenos de niños, igual que no van con sus padres, sino que van con lo que se llaman coyotes. Así que nosotros levantamos esa voz aquí, ya que como hondureños somos de los que más hemos estado padeciendo este tema de lo que son los niños migrantes, y yo creo que aquí debemos sacar también una resolución precisamente para levantar esa voz como región, de que hemos estado, y no es de ahorita, sino que hace muchos años que estamos padeciendo este terrible mal, y que aquí como FOPREL podamos también alzar la voz para que estos niños sean tratados de diferente forma. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, diputado. Diputado Jean Paul Brier.
Buenos días, buenas tardes, perdón, todos. A FOPREL, gracias también por la invitación. Quiero comentarles también, nosotros estamos cambiando nuestra legislación en Guatemala. El 16 de enero se presentó la nueva iniciativa de ley de nuestra nueva ley de migración, lo que le hemos denominado el Código Guatemalteco de Migración. Y creo que se les envió de parte de Danilo, creo que se les envió estos documentos. También tenemos la ley de protección a la niñez y adolescencia migrante no acompañada, y tenemos una ley de regularización migratoria de extranjeros también. Nosotros tenemos de cierta forma las mismas aristas que tiene México, porque tienen que pasar por Guatemala los salvadoreños y hondureños. Entonces le estamos dando la misma protección a los niños migrantes que van de Honduras y El Salvador y que tienen que pasar por Guatemala. Y en la nueva legislatura también le estamos dando que, no importando la situación migratoria de las personas, también puedan ser atendidas en hospitales cuando se requiera, porque la migración no debería de estar viendo en estos momentos las nacionalidades. Entonces vamos a protegerlos en la misma legislación que a los guatemaltecos. Espero que se puedan aprobar, espero que se conviertan en ley. Son temas sumamente importantes para nosotros, aunque estamos viviendo una situación muy difícil en el Congreso en Guatemala, pero esperemos a ver que vaya a prosperar en este tema. Y también los espacios que aquí se abren para poder homologar nuestras leyes a nivel regional es sumamente importante. Entonces les agradezco también esta invitación y a todos mis compañeros por estar aquí también y estar haciendo todos el esfuerzo, porque es un esfuerzo de todos, no es un esfuerzo solo de México o de Centroamérica o de Marruecos o de República Dominicana o de Panamá, es un esfuerzo de todos. En la medida que todos contribuyamos, colaboremos y trabajemos, pues poco a poco se va a poder ir resolviendo el problema. También estamos conscientes que mientras existan mejores oportunidades de vida, en este caso Estados Unidos, para nuestros países de Centroamérica, pues la gente va a seguir yendo a Estados Unidos definitivamente, pero la idea es que cada vez menos y menos personas quieran ir a Estados Unidos. Y lo he dicho siempre, y los jóvenes son el presente de los países, pero los niños son el futuro de los países. Entonces no permitamos que ese futuro esté saliendo y lo estemos perdiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, para dar respuesta a los comentarios y preguntas que se han vertido, yo nada más de manera muy breve sobre los datos que exponías, Kenza. En México, quien nace en México es mexicano. Así venga su familia migrando, o independientemente de cualquier condición de documentos o migratoria, quien nace en México tiene toda la posibilidad de tramitar su acta de nacimiento. Seguramente la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrán dar más en estos fundamentos legales, pero nosotros sí tenemos esa característica. Quien nace aquí puede tener perfectamente su nacionalidad y su acceso a documentación. El problema es que si lo registren. Incluso México mismo tiene una tasa de subregistro muy importante. Nuestra tasa de subregistro es de aproximadamente el 6%, que equivale a 10 millones de personas. Es decir, hay 10 millones de mexicanos que no tienen un acta de nacimiento, es decir, jurídicamente no existen. Entonces es uno de los problemas muy graves en México y muy poco visibilizados. En la parte de migración creo que es parte también del problema que irá creciendo. Con los cónsules de Centroamérica, lo que nos exponían en una reunión que tuvimos de la Comisión de Relaciones Exteriores es que ellos, cuando hacen las entrevistas en las estaciones migratorias para ver pues si son de Guatemala, El Salvador, de Honduras, les hacen preguntas para ver si efectivamente, como no cargan con ningún tipo de identificación ni pasaporte ni nada, pues les hacen preguntas para ver si efectivamente son de esos países. El problema es cuando a consideración de los cónsules
dicen que no son. Y entonces se quedan en situación de apatridia porque ni México los reconoce como mexicanos, ni los representantes de sus países los reconocen como nacionales de sus países. Hay sí un incentivo por el lado de los migrantes que acaban en las estaciones migratorias, es decir, que están detenidos, a decir de dónde son o a buscar dar información, porque su alternativa es quedarse en la estación migratoria. Y hay casos que se han reportado de incluso menores de edad que han tenido hasta 5 o 6 meses en una estación migratoria, que es una cosa verdaderamente infame. Creo que hasta hubo una resolución por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace poco más de un año a este respecto. Sobre los datos que decía, sí, de 2008 a 2014, casi 53,000 niños, niñas o adolescentes fueron deportados a sus países. Y esto es gravísimo. El año pasado México deportó a más que Estados Unidos. Entonces, pues sí, claramente va en contra del espíritu humanitario que tradicionalmente había tenido México. Y bueno, como te comentaba, la parte de apatridia ya ha sido incluida en la Ley de Migración de 2011 y también la incluimos en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, de manera que todos los niños tengan acceso a los mismos derechos, independientemente de sus documentos o de su condición migratoria. Es decir, cualquier niño que esté en territorio mexicano puede acceder a los mismos derechos. Y eso es algo muy importante porque si se lleva a la práctica, que creo que ese es el gran reto, es decir, que hayan presupuestos para que el DIF tenga albergues, que haya presupuestos para la defensoría de estos niños que quieran acceder al refugio. La teoría suena muy bien, nuestro reto hoy creo que es la aplicación. Senadora Guevara. Sí, quiero decir que precisamente el día de ayer presentaba yo una modificación a un artículo de la Constitución en torno a este tema de que sucede en nuestro país internamente y también sucede en el exterior, por el tema de segunda y tercera generación de padre o de madre mexicanos que se quedan a vivir en el extranjero y sus hijos tienen el derecho a acceder a su nacionalidad. Y es una tarea también pues muy titánica de hacer en México, porque existen asentamientos de comunidades de guatemaltecos, de hondureños, de salvadoreños que se encuentran irregulares en México, pero que ya se casaron con hombres o con mujeres y tienen hijos nacidos en México, pero por temor y por desconocimiento no han accedido a este derecho. Entonces siguen en su condición de a la sombra y los alcanza los tiempos, porque entonces los hijos no están registrados, no tienen derecho al sector salud, no tienen derecho a la escuela, no tienen derecho a absolutamente nada, y ha sido una insistencia permanente de nosotros hacia las autoridades ejecutoras, y de algo que podemos presumir que finalmente se logró fue la expedición de actas de nacimiento, por ejemplo, ahora para mexicanos en Estados Unidos, frente a la posible reforma migratoria que se había planteado por Estados Unidos. Eso es un avance, pero al interior del propio país existe una labor muy de largo plazo y que es difícil porque hay que convencer a esas personas. El días pasados, el fin de semana, estuve en Mérida viendo una cara de la migración en México, pero una migración interna, y es de las comunidades mayas del sur de México, y que migran de estado a estado, y que el hecho de solamente migrar entre estado y estado acarrean problemáticas muy graves hacia su comunidad, y el tema que se tocó frente a este fenómeno migratorio interno era referente al SIDA. Hombres mayas en una comunidad maya donde se conoce y se actúa de buena fe con las mujeres como sus esposas y que han sido contaminadas de SIDA. Y está lejos el sector salud ahí, está lejos el acceso de la información, está lejos el acceso de poder darles cercanía para poderse hacer exámenes médicos y ayudarles, porque hoy ha avanzado mucho la tecnología y se les puede ayudar y pueden permanecer más tiempo de vida. Pero es relacionado a la pregunta que hacía, pues son muchos los temas. De repente, estamos ahora aquí en el recinto legislativo. El año pasado hicimos una gira por el norte del país y les decía yo a algunos de los que nos acompañaron,
estamos aquí en el recinto legislativo, pero no necesitamos ir hasta la frontera norte ni a la frontera sur del país para encontrar migración. A kilómetros de aquí encontramos todos los temas que se han tocado ahora, están a cortos kilómetros de nosotros. Gentes en tránsito, gentes bajándose del tren, niños abandonados, niños en intento de llegar a Estados Unidos, mujeres que ya llevan unos cuantos días en intento y muchas otras cosas irregulares que se dan y están a kilómetros de nosotros. No necesitamos llegar hasta la frontera para verlos. Están y suceden hoy al interior de México. Y por eso la insistencia de que no podemos seguir actuando indiferentes. Esta indiferencia nos ha llevado a que el gobierno ha sido más fácil obviarlo que atenderlo, porque efectivamente requiere presupuesto, requiere de trabajo y requiere un compromiso que te doy la razón en decir esta manera de ver la migración que le han llamado fenómeno, que no es un fenómeno, es una naturalidad. El ser humano ha migrado desde que existe sobre la tierra. Entonces hay que verlo como tal. Concluyo diciéndoles que en mi participación en la mañana en la conferencia de prensa decía, hemos desaprovechado la migración, debería ser potencialmente aprovechada la migración. Hoy Estados Unidos retorna y expulsa, pero se ve beneficiado de esa migración, porque es económicamente activa, les genera una economía al interior del país, les mueve sus sociedades, tienen un beneficio, pero no los dejan. Entonces creo que si se capitaliza esto, podríamos convertirnos en una gran potencia si les diéramos trabajo aquí, si los atendiéramos aquí y les garantizáramos sus derechos. Gracias, senadora Ana Gabriela Guevara. Doctor Edgar Corzo Sada. Sí, con gusto. Primero, la idea que yo creo que quedó en el ambiente y se percibió muy bien es que nos sumamos. O sea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo que está haciendo esto es la quinta visitaduría con el tema de migrantes y en especial ante la situación de los menores migrantes no acompañados, se suma el esfuerzo que se está realizando y nosotros desde nuestro lado haremos lo que corresponda y por eso la propuesta. Entonces nos sumamos, no se nos oculta todo lo que ya se ha hecho desde la Cámara de Senadores, desde la Cámara de Diputados, sí tenemos conocimiento de lo mismo. No se me ocurre mejor fecha que la de 30 de abril. Si está sobre la mesa, pues pongámosle 30 de abril. 30 de abril en el sentido que igual ese día, como son muchas las actividades que se hay, puede no ser, pero puede ser un día antes, un día después, 2 días antes, 2 días después, pero tomemos el 30 de abril como una fecha que puede servir, puede ayudar muchísimo a esa conformación de un grupo de trabajo. En cuanto a lo que decía la diputada Amalia García, sí, efectivamente tenemos conocimiento de esa iniciativa, de lo que no tenía yo la percepción y ahora parece que la obtengo, pero me produce muchas dudas, es que finalmente se haya parado un esfuerzo de esta naturaleza, sobre todo por los recursos. Y voy a exponer mi posición. Esta ya más bien es de reflexión académica, no institucional. ¿Cuántas leyes no tenemos que se han aprobado y que no tienen recursos para implementarse? N. También. N. Entonces yo creo que eso no podría ser hoy en día, dada nuestra experiencia, un argumento suficiente para que un esfuerzo de 2 años, llevado como se ha llevado y con los alcances que se están previendo, quede en eso. ¿Qué sucede si se aprueba una ley general o una ley o una reforma a la norma constitucional o cualquiera? Por lo menos tiene lo que le llamamos académicamente el imperio de la ley. Pero el imperio de la ley no solo debe estar sujeto a la cuestión presupuestaria, ¿qué más quisiéramos que fuera así? Pero ¿y entonces qué herramienta tenemos los órganos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos? Pues es la ley. ¿Qué herramienta tienen los órganos ahora sí jurisdiccionales de protección de derechos humanos? Sigue siendo la ley, porque curiosamente en esta soberanía se hace un esfuerzo, nuestros representantes emiten una ley, aprueban una ley, se publica, entra en vigor
Y yo creo que tiene imperio esa ley. Y ese imperio, ¿qué es lo que hace? Por lo menos tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es hacerla efectiva, que despliegue sus efectos hasta donde pueda. ¿Y eso qué lo puede hacer? Pues lo puede hacer un órgano no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, o lo puede hacer un juzgado de distrito o un tribunal colegiado de circuito, en donde diga, existe una ley, y si esa ley existe y tiene imperio, aplíquese. Ha sucedido en múltiples casos. A veces tenemos que llegar a lo jurisdiccional para ayudar al imperio de la ley, o a lo no jurisdiccional para ayudar al imperio de la ley. Pero yo, si ese fuera el argumento, yo diría, pues adelante, que se haga sin el presupuesto, ya después veremos qué es lo que se puede hacer, si ese es en verdad el obstáculo. Si son otros, pues habrá que analizarlos, verlos y ver la mejor manera para poderlo sacar adelante. Sí, me tocó cita, sí dije fenómeno, tal cual, lo reconozco, pero bueno, no estaba dado desde el punto de vista de falta de sensibilidad. Fenómeno puede ser toda manifestación que se hace presente a la conciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción. Noción del diccionario de la Academia de la Lengua Española, ¿está bien? Esa es la noción gramatical, queda muy corta para lo que estamos viviendo. Efectivamente, tomo eso, de no utilizar el fenómeno, me queda clara su noción y vamos a darle otro vuelvo, naturalidad, esencia, circunstancia, situación, lo que se quiera con tal de apoyar en este sentido. Lo de quien nace en México es mexicano, pues sí, lo tenemos desde siempre, a diferencia de otros países que pues hay otras reglas. Nuestro funciona muchísimo el jus soli, el jus sanguinis, derecho de piso, derecho de sangre. Entonces quien nace aquí lo es, y ahí lo llevo nada más, o sea, la senadora Cuevas lo dijo muy bien, en cuanto al derecho a la identidad. El derecho a la identidad que acabamos de poner en nuestro texto constitucional, y eso implica que una persona que tenga un nacimiento en territorio mexicano no puede quedar desprotegido de sus derechos, y sobre todo de derechos que son especiales como el registro. Hasta incluso se habla de un registro gratuito que se va a apoyar desde el texto constitucional para que esto tenga su razón de ser. Sí, ahí hay un problema muy específico, pero también yo creo que se pueden proteger los derechos humanos, incluso esos menores que no pueden acceder a la educación, son migrantes y que de alguna manera quieren también acceder a la educación, no tienen papeles, pues no salen con una maletita llena de papeles, pero sí se le puede hacer efectivos todos esos derechos a los que se hace referencia. Lo de los cónsules es todo un tema. Yo creo que aquí nos podemos quedar un buen rato discutiendo qué es lo que pasa con los consulados, cuál es la respuesta que está dando, si la carta de acreditación llega a tiempo, si las personas desde la estación migratoria están pidiendo a su propio estado a través de su consulado que los reconozcan, porque hay algunos que lo que quieren no es quedarse en estación migratoria, lo que quieren es pasar y llegar a su lugar de destino, y eso lo que quieren es hacerlo rápidamente. ¿En qué sentido? A lo mejor muchos dicen, regrésame a mi estado, a mi país, que no te preocupes, voy a volver a pasar. Regrésame de nuevo rápido, que no te preocupes, voy a volver a pasar, hasta que una de esas finalmente paso y llego. Pero ahí hay una serie de complicaciones que sí conviene también en este grupo de trabajo al que estamos haciendo referencia, pues sentar también a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque tiene mucho que ver con el trabajo de los consulados. Tomo nota de lo de la Comar, para lo de refugiados, las estadísticas. Sí, voy a tratar de buscar la información, actualizarla hasta donde se pueda. También hay quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Comar. Y finalmente, pues decirles que yo creo que este tema es para seguirse analizando, seguirse discutiendo y en la medida de lo posible, pero siempre buscándolo, obtener los resultados posibles. Gracias. Agradecemos al doctor Edgar Corzo su participación, sus buenas aportaciones, y sin duda desde el Senado de la República y desde FOPREL le tomamos la palabra, tanto para la reunión que me convoque la senadora Ana Gabriela Guevara
como también para las consultas que requiramos desde FOPREL para la elaboración de esta legislación marco, que nos permita dar todas las herramientas, mecanismos y asegurar los presupuestos, que eso es luego donde se atoran las cosas, para la efectiva protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en esas situaciones tan vulnerables. La senadora Ana Gabriela Guevara hará entrega de un regalo a nombre del Senado y de FOPREL al doctor Edgar Corzo y le agradecemos ampliamente su participación. Bueno, pues con esto concluye esta segunda mesa de trabajo.